Venga, Daniel, empezamos, pues venga. Bueno, hoy tenemos el gran honor de tener al maestro Francois Martínez, un profesor por el cual profeso una profunda admiración, ya que somos oriundos, ¿no?, del mismo pueblo de Tinaquillo. Y bueno, el maestro he venido siguiendo su carrera como docente, como concertista, y aparte como innovador de la música, ¿no? Le agradezco profundamente por estar presente, porque sé que es una persona sumamente ocupada, pero de verdad, gracias por estar acá, maestro. También quiero agradecer a las personas que han estado pendientes del crecimiento del canal, cosa que nos ayuda muchísimo, porque bueno, nos estamos dando a la noble tarea de indemnizar, ¿no? O dar tribuna para que los músicos de oficio y de alto nivel se puedan comunicar a través de acá y, bueno, crear un contenido bastante interesante, ¿no? En la palestra de la vanguardia musical. Y bueno, nada, maestro, agradecido con usted. Le cedo la palabra, el espacio y bueno, el espacio es suyo, maestro. Ya después continuaremos con las preguntas. Bien, Daniel, gracias a ti por la invitación y la oportunidad de poder conversar distintas cuestiones de interés que, por supuesto, atañen por la importancia que pudiera tener esto, ¿vale? Como nos voy a empezar, Daniel, por hacer un poquito de música, ¿vale? Bueno, por favor. Pues muy bien, Daniel. Entonces agradecerte de verdad la oportunidad, Chao. porque sé que es una oportunidad importante donde yo puedo pues aclarar una gran cantidad de cosas. No, perfecto, maestro. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Claro Y que sí. bueno, para los que no lo conocen, maestros, quisiera hablarnos acerca de sus inicios en la música, formación e influencia. Y aparte, describirnos, ¿no?, cómo era el ambiente guitarrístico en esa época de su formación. Esa sería la primera pregunta. Pues muy bien, encantado de contestarla. No es una pregunta corta, trataré de resumirla hasta donde Dale. sea posible. Claro, y nos remontamos entonces en los años 70. Para entonces yo tendría unos 14 años aproximadamente, que comencé con el 4. Pues casualmente pues había un compañero que tenía un 4 y a mí me llamaba la atención, entonces pues fui a su casa, le pedí el 4 y él amablemente me lo prestó. Como cosa curiosa, en aquel momento yo era zurdo, entonces él se molestaba en prestarme y afinarme el 4 a los zurdos. Posteriormente a esto, ya al poco tiempo, a mí me compraron un 4 en una tienda de música de Valencia, porque en el pueblo pues no existía esa posibilidad. Y entonces, pues el 4 cuando lo compré, pues venía afinado a lo derecho. Entonces, pues me vi en la obligación de aprender a tocar el 4 con la mano derecha, porque lo aprendí en el trayecto de Valencia Tinaquillo. O sea, en 48 kilómetros yo me ambienté y lo pude tocar con la mano derecha. Y desde entonces toco con la mano derecha. Bueno, esto cuando digo se remonta a los años 70, el ambiente musical del pueblo era muy festivo, por decirlo de una manera, porque había manifestaciones culturales, bien sean a través de agrupaciones que existían en el momento, y sobre todo algunas agrupaciones o tríos de música que en aquel momento, pues, yo tenía una hermana muy bonita y los tríos, las personas iban a mi casa a dar serenata. Mi hermana ni se enteraba. Yo era el que me despertaba apenas oír la guitarra y detrás de la ventana escuchaba y me deleitaba realmente con todo aquello. Entonces eso me generó una motivación muy particular. Y entonces empecé con la guitarra. Ahí conocí a un personaje que llegó porque aterrizó ahí en Tinaquillo, llamado Xiomar Casadiego, con quien tuve la oportunidad de iniciar mis estudios de guitarra. De hecho, aprendí unos valses del maestro Lauro por oído. Él se molestaba en decirme cada partecita y yo estaba tan ansioso por aprender que aprendí a tocar por oído.
De manera pues que esta es un pequeño resumen de mis inicios dentro de la guitarra. Yo agradezco muchísimo a este señor, Xiomar Casadiego, porque fue quien me inicia en el estudio y en querer aprender a tocar la guitarra. Posteriormente a esto, yo hice una travesura de muchacho, porque esto es muy anecdótico todo esto, ¿no? Yo hice una travesura de muchacho y estudiaba yo en el Pedro Guara en Valencia para entonces, porque también quería estudiar música en la Echeverría Lozano de Valencia, ¿vale? Y entonces, bueno, por esa razón me fui al Pedro Guara a estudiar, a terminar el bachillerato. Bueno, lo cierto del caso es que hice una travesura y le pedí a mi madre 36 bolívares para comprar un libro de química que era mentira. No era verdad, la verdad no era verdad. Y con esos 36 bolívares yo me fui a Caracas. Y fui a dar a una casa, una venta de libros y de partituras que se llamaba Musicalia para aquel entonces y estaba muy cerca de la estación, de la terminal de autobuses. Bueno, y estuve ahí viendo partituras porque habían partituras de todo tipo, ¿no? Y de cualquier parte, bueno, era una inmensa librería lo que había allí. Y estuve como 2 horas viendo todo aquello y deleitándome con todas las cosas que había. Y había el dueño de la librería me observa o me estaba observando desde hace tiempo, me supongo, y me dice, ¿y usted qué quiere? Y entonces yo le digo, no, es que yo vengo aquí buscando las partituras del gran maestro Antonio Lauro. Y me dice, ah, no, ¿cómo no? Venga, pase por aquí. Mira, aquí tiene todo lo que el maestro y que nosotros tenemos hasta ahora, ¿no? Y entonces, claro, yo pendiente y traté de poner todas las partituras que pude, ¿me entiende? Y entonces me dice, yo le pregunto, ¿y usted sabe dónde trabaja el maestro Antonio Lauro? Sí, ¿cómo no? Él trabaja en el Conservatorio Nacional de Música. Ah, ¿y yo podría ir al conservatorio? Claro que sí, mire, usted se agarra una buceta aquí mismo y le dice al señor que lo deje en la entrada de Campo Alegre y usted camina un poquito y va a llegar hasta allá. Bueno, dicho y hecho, yo con mis partituras en la mano me fui hasta Campo Alegre y di con una casa muy grande que decía Conservatorio Nacional de Música. Como pude, asomándome por una rendija, porque lamentablemente no soy tan alto, cometí la torpeza y hice un traspié y empujé la puerta sin querer, ¿no? Pero la puerta estaba medio abierta, yo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces me sale un señor de adentro del conservatorio y me pregunta, ¿usted quién es? ¿Qué hace usted? ¿No? Entonces yo le digo, mire, es que yo soy un pueblerino, vengo de este pueblo yo le pregunto, ¿aquí trabaja el maestro Lauro? Sí, aquí trabaja el maestro Lauro. Cónchale. Y él se encuentra, no, es que él está de vacaciones. Ah, bueno, es que yo vengo de tan lejos. Bueno, seguramente que le habré dado lástima al señor de nombre Rafael Carías, no me acuerdo perfectamente. Y ese señor me dice, no, pero pase usted. Y ha marcado el teléfono del maestro Lauro y me lo puso al teléfono. Cuando yo oí la voz del maestro Lauro, que es una voz de bajo, profundo, yo no me lo podía creer. Realmente estaba hablando con el mismísimo maestro Antonio Lauro, por el que yo sentía, bueno, era una admiración brutal que para aquel entonces. Entonces, yo no me podía creer que estaba hablando con el gran maestro Lauro. Y le expliqué que yo era un pueblerino, que había estudiado unas piezas de él y que si había alguna oportunidad para estudiar con él, y me dijo, bueno, véngase en septiembre que yo le hago una prueba. Pues así mismo fue. Yo me fui en septiembre y empecé a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música bajo la dirección del maestro Antonio Lauro. El ambiente para aquel entonces era un ambiente de amistad, un ambiente de amigos, un ambiente muy sano, realmente muy sano, muy agradable. Nosotros teníamos competencia, los compañeros de guitarra teníamos nuestra propia competencia, como era normal, ¿me entiendes? Y entonces cuando uno se aprendía algo nuevo, otros querían aprenderse ya inmediatamente uno nuevo porque ya había repuntado, ¿no? Y así estábamos en esa competencia, pero una competencia muy sana realmente, ¿no? Entiendo. Y recuerdo a mis compañeros, y bueno, de esa promoción que éramos en su momento, éramos unos cuantos, no sé,
unos 12 o 15, y de esa promoción nos graduamos 2 personas. Claro. El maestro Armando Cisneros. Armando Cisneros. Sí, sí. Lamentablemente Armando murió, Murió. y yo nos graduamos en esa oportunidad, ¿no? Y después otros se habrán graduado posteriormente. Bueno, yo no les perdí les perdí el contacto, etcétera, etcétera, pero bueno, fue realmente ese momento es inolvidable, porque el maestro Lauro con nosotros era como un padre. Claro. Era una persona caracterizada por su afabilidad, por su amabilidad. Fíjate que el maestro Lauro podía darnos clases durante 10 minutos, 20 o 1 hora y media, según fuese el caso. Si nos aprendíamos una suite, pues el maestro nos escuchaba la suite completa. Si nos aprendíamos una sonata, el maestro nos escuchaba la sonata completa. Y el alumno que estaba esperando turno tenía que esperar. Tan es así, la amabilidad del maestro Lauro se remonta, imagínate tú, que muchas veces nosotros salíamos del conservatorio a la 1, a las 2 de la mañana, y el maestro Lauro tenía un Volkswagen, y ahí nos metía y nos hacía transporte también, porque muchos no teníamos transporte, y a esa hora no íbamos a conseguir transporte, evidentemente, ¿no? Entonces él amablemente nos hacía el transporte. Parece de película, de verdad, para hacer una película. Entonces, quería continuar con las preguntas, pero sí, Sí, sí. o sea, me interesa que abordemos un poco más, o sea, a detalle, la presencia de Antonio Lauro en su formación y relación que existió entre el alumno y profesor. O sea, digamos como algún tipo de anecdotario, cosas, momentos o enseñanzas, algo que a usted lo acompañe hoy en día también. Bueno, como te dije al principio, mi transitar por el conservatorio estaba lleno de anécdotas, ¿no? De muchas anécdotas. Y para ver la nobleza del maestro Lauro, yo tenía una guitarrita, pues, que no era muy buena la guitarra, la verdad, ¿no? Y entonces, pues, era muy alta, tenía las cuerdas muy altas, y yo tenía los callos muy pronunciados, los callos de la mano izquierda, ¿no? Y en un tercer año que estaba presentando examen, empecé a sangrar. Empecé a sangrar, la mano me empezó a sangrar porque los callos, era callo sobre callo, ¿no? Y Claro. entonces, pues nada, yo continué haciendo el examen, y el maestro cuando me ve la mano me dice, muchacho, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no nos has dicho que tienes ese problema y ya hubiésemos parado el examen si ya sabemos exactamente lo que eres capaz de hacer y todo lo que has hecho durante el año? Bueno, lo cierto del caso es que pasó el examen, que era un examen final, y al comenzar nuevamente el cuarto año de guitarra, el maestro me trajo una guitarra de él para prestarme. Una guitarra de él que yo creo que fue la primera guitarra que él tocó. Evidentemente Wow. no era una gran guitarra, pero era una guitarra mucho mejor que la que tenía. Yo estuve con esa guitarra 2 años. 2 años. Wow. Sí. Y por suerte de mis amistades y de mis profesores, ellos me sorprendieron en un cumpleaños mío y me regalaron una guitarra construida por Ramón Blanco. Wow. La Increíble. verdad que eso fue un regalo, bueno, que todavía me recuerdo y se me eriza la piel, porque fue muy significativo, la verdad. Y además que no era un instrumento barato, ¿no? No, Eh, no. el maestro Ramón, el luthier, el gran luthier Ramón Blanco, pues en ese momento, y no sé si todavía, pero era el máximo exponente de la construcción de instrumentos, ¿no? Y Claro. además un hombre también, una grandísima persona, Ramón Blanco. Entonces, claro, de todas esas anécdotas, para que veas pues cuál era el compañerismo que yo tenía. Yo sé que el maestro Lauro también aportó dinero para que me regalaran esa guitarra, y otros profesores también participaron en ello. La verdad es que fue un regalo inesperado, completamente inesperado, y una gran sorpresa para mí. No, maestro, qué hermosa historia, de verdad, qué bueno. Bueno, profe, a ver, ahora siguiendo con las preguntas también, ¿podría explicar un poco acerca de sus investigaciones sobre la guitarra ergonómica? Y aparte, ¿podría contarnos acerca de su labor también como docente, ¿no? El abordaje también docente de la guitarra como tal. Sí. Sí, bueno, la guitarra ergonómica surge por una inquietud mía desde hace muchísimos años.
Exactamente, yo tengo 21 años aquí en Tenerife y en Valencia estuve 5, o sea que desde hace 26 años yo vengo con una inquietud, eh, sobre todo porque era necesario crear un método, era necesario crear recursos para que las personas aprendiesen, pero quizás con un poquito más de ayuda. Claro. Entonces, en esa idea estuve trabajando, y lo primero que hice fue un compendio de recursos teóricos que se los enseñaba a los alumnos, de manera pues que en un mes un alumno sabía de armonía, sabía todos los acordes, sabía las inversiones, sabía una gran cantidad de cosas que eso le iba a ayudar evidentemente, ¿no? Pero había una cosa pendiente, y yo decía que solamente yo podía subsistir como profesor si era capaz de generar mis propios recursos para que los alumnos aprendiesen. Porque ¿qué pasa? Que nosotros dentro del mundo académico, de la escuela privada, un alumno entra con mucho entusiasmo, pero al mes de clase se da cuenta que no puede. Y terminaba por irse, ¿no? De manera porque entonces evidentemente eso afectaba la economía de la escuela. Entonces, claro, en esa idea, pensando más bien en cómo iba a ser yo para hacer que el alumno se mantuviese un poco más tiempo en la escuela, ¿no? Entonces empecé a crear recursos para el aprendizaje. Y de esa forma, entonces empiezo a dar vuelta, pero también hay un detalle muy importante que me ocurrió cuando tenía mi escuela en Valencia, y es que yo tuve la posibilidad de ubicarme en la posición del alumno. Entonces, cuando yo me di cuenta, entonces lo que yo les trataba de explicar no era suficiente. Por mucho interés y por mucho dinero que tuviese el alumno, no era suficiente. Era necesario entonces crear un poco más de recursos, crear facilitadores que permitiesen que el alumno, cualquier persona, pudiera como mínimo aprender a tocar la guitarra, aunque fuese popular. Porque ese era, en definitiva, el grueso de los estudiantes. Los estudiantes querían era simplemente aprender a tocar baladas, boleros, etcétera, etcétera. Y eso ha sido. Entonces, a partir de eso, yo empecé a crear recursos, y había un alumno que tenía muchísimos problemas, y no había manera de que el alumno pudiera entrar, tenía dificultades para cambiar de un acorde a otro. Entonces se me ocurrió y le puse un pedazo de anime, un pedazo de anime grueso en el pulgar, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Que ese pedazo de anime sirvió para que ese señor empezara a cambiar la guitarra. Yo no me lo podía creer, porque era contrario a todo lo que me habían dicho anteriormente. Mientras más delgado es el mástil, más fácil. ¿Me entiendes? Claro. Pues no era verdad. Entonces, a partir de ahí, de que ese señor empezó a cambiar, porque prácticamente ya estaba desahuciado, ya no había maneras de que ese señor aprendiese a tocar la guitarra. Yo me llevé entonces una grata sorpresa de ver cómo el alumno había cambiado significativamente y ya podía incluso tocar ritmos. O sea que había superado y todo simplemente por haberle colocado un pedazo de anime en el dedo pulgar. De ahí en adelante yo empecé y me fabriqué un mástil que lo hice con tubo PVC que se usa para el regado de las plantaciones, regadíos de caña, etcétera, etcétera, que se usaba un tubo. Lo piqué por la mitad, lo dividí en 2 partes y lo anexé a mi guitarra. Entonces empecé a estudiar como loco, porque las sensaciones que yo sentía no eran una cosa indescriptible, no me lo podía creer realmente. Todo lo que estaba sintiendo, sobre todo cómo estaba resolviendo una gran cantidad de problemas, y empecé a darle y a darle y a darle y a darle. Y bueno, a raíz de eso ya entonces me mandé a hacer una guitarra, que en este caso me la hizo Marco Antonio Peña en Barquisimeto, Estado Lara. Un luthier maravilloso también, Ajá. un chico con gran interés. Pero pues como cosa curiosa, cuando yo le dije que me tenía que hacer una guitarra con un mástil, ¿no? Con un mástil integrado, a él le pareció una locura y me dice, yo te la voy a hacer, pero
bajo tu responsabilidad. Y yo le dije, no te preocupes, yo asumo la responsabilidad y vamos, pues me ha hecho la guitarra. Bueno, y a partir de ahí empecé yo a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar, y ya empecé entonces a utilizar esos recursos para colocarlos, para hacer que los alumnos aprendiesen a tocar más rápido. El efecto, por supuesto, no se hizo esperar, y todos mis alumnos, nunca más volví a tener un alumno que por mucha dificultad que tuviese no hubiese aprendido a tocar, aunque fuese la guitarra popular. Yo creo que ahora mismo, si yo hago un balance, podría decir que este trabajo de investigación pudiera ser un error si no es por los resultados que he obtenido, primero desde el punto de vista personal y luego con cada uno de los alumnos que han probado este nuevo sistema. La guitarra ergonómica se compone de dos partes. Una que es la de este aditamento, que lo puedes ver aquí, ¿ves? Esto es un aditamento. Lo voy a sacar para que lo vean, ¿ves? Ah, Y entonces yo se lo coloco aquí, igual con la guitarra, ¿vale? Entonces con eso, ¿qué hago yo? Aumento. Ahora sí. Sí, quédalo afuera, capaz. Bueno, vamos a ver si es porque tener esto aquí fuera, ¿me entiendes? Vale, pero se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Continúa hablando, maestro. Vale. Entonces, de los primeros pasos del máster, yo me conformaba con el hecho de sentir muchísima comodidad en mi mano izquierda, ¿vale? Que tenía una intervención directa también una relación directa con la mano derecha. Seguí estudiando, seguí haciendo estudios. Y bueno, y entonces se me ocurrió, porque la verdad es que colocar esta pieza en una guitarra o en cualquier otro instrumento es una idea completamente descabellada, pues, ¿no? Primero por todo lo que siempre se nos dijo, que mientras más delgado fuese el diapasón, supuestamente estaba relacionado con comodidad, ¿vale? Y entonces yo en ese momento quise hacer un proyecto de investigación científica en Venezuela, y me fui a la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Venezuela, que para aquel entonces se llamaba CONICIT, y presenté un proyecto. En ese momento, pues el CONICIT me dijo que no tenía recursos para este tipo de investigación. La verdad es que yo me fui decepcionado porque era la institución, por decirlo, que supuestamente debería apoyarnos, ¿me entiende? Para este tipo de cuestiones, pues lamentablemente, pues ese fue el resultado. No había presupuesto para este tipo de investigación. Bueno, ya después, posteriormente a ello, pues ya me vine aquí a Tenerife. Claro. Ya me vine a Tenerife y sin ninguna expectativa con respecto a ese proyecto de investigación. Pues nada, hubo la posibilidad de asomar la idea en el Cabildo Insular, y así lo hice Ah, en el Cabildo Insular de Tenerife, y bueno, y gracias a ello después me llamaron para decirme que había sido aprobado el proyecto de investigación. qué Y te lo bueno. digo porque esto es una idea sumamente descabellada, tener que ponerle un mástil a esto, ¿no? Pero es que era necesario que pasara por un rigor científico. De hecho, Obvio. ha sido, Sí, sí. ha sido el primer proyecto de investigación en la guitarra. Wow. Tan es así que no teníamos bibliografía como documentarlo. Tuvimos que utilizar entonces las ciencias deportivas Claro. para poder documentar en la bibliografía. Bueno, te cuento todo esto para que veas la evolución de este proyecto. Entonces, por otra parte, es una reorientación que tiene que ver con el manejo de las manos, ¿vale? Entonces, una reorientación que tiene que ver con el movimiento consciente. Nosotros durante el estudio lo que hacemos es repetir, repetir, repetir y repetir, y no sabemos en qué número, en qué miles o en qué cientos de miles vamos a tener la obra resuelta. Y aunque la tengamos resuelta, a la hora de tocar, ¿qué ocurre? Que van a venir otros agentes, otros elementos fantasmas, como es la presión, la tensión, la adrenalina, y evidentemente nos echa a perder todo el trabajo que nosotros hubiésemos construido. De manera pues que esto ha sido sumamente difícil, la verdad, ¿no? Muy complicado. Bueno,
Gracias a este trabajo de investigación yo pude superar entonces una gran cantidad de cuestiones que tuviesen que ver con el miedo escénico, que tuviesen que ver con, controlar el exceso de tensión y muchas cosas más. Fíjate, Daniel, una cosa importante, y es que al día de hoy yo tengo una escuela aquí en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Y yo me he atrevido a publicar a través de unos flyers algo así que dice, le enseño a tocar en 3 meses y si no aprende le devuelvo su dinero. Comprenderás tú que eso es una locura, ¿no? ¿Cómo un profesor puede garantizar que en 3 meses va a enseñar, ¿me entiendes? A pesar de la otra persona, ¿no? Pues sí, nunca he devuelto el dinero. Y tengo un promedio más o menos de un 98% de eficacia, ¿vale? Con estos recursos. Claro está, es un recurso que por una parte está complementado con una serie de facilitadores. Estos facilitadores permiten el movimiento específico y que vaya directamente a resolver los problemas que tienen que ver, bien sea con el cambio, con el movimiento de la mano derecha, etcétera, etcétera. No era porque yo he estado apoyado pues con una serie de recursos que he llamado facilitadores y con esto he hecho una fábrica de personas que tocan la guitarra o cualquier otro instrumento cordófono. Qué bueno, maestro. No, increíble, 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 increíble. Qué excelente labor, ¿no? Y aparte que sí, o sea, obviamente si no, hay que repensar el instrumento. Aparte que el instrumento como tal, el estudio de la guitarra clásica, por ejemplo, a nivel formal de conservatorio, eh, digamos, en instituciones y academias tendrá cuando mucho, que 80 años y realmente queda mucho por hacer por el instrumento. Y qué bueno que existan personas como usted que se estén replanteando, porque la técnica, las técnicas nunca van a dejar de evolucionar, ¿entiendes? Y los métodos de estudios tampoco. Precisamente hay que hacer esa labor de investigación para que obviamente el aprendizaje del instrumento sea más idóneo y aparte, bueno, eso va a permitir otras posibilidades también otras posibilidades, otros recursos técnicos, otros recursos docentes. Está muy interesante, maestro, de verdad lo felicito y qué orgullo, ¿no? Profesor, continuando, eh, ¿cuál es su opinión acerca del ambiente guitarrístico hoy en día? Eso me interesa, pero bueno, de una barbarie. Bueno, sí, aunque es una pregunta muy larga de responder, trataré en lo posible de resumirla, ¿no? Claro, Ciertamente, ha habido un repunte muy importante referido a la calidad de los nuevos intérpretes. Han surgido nuevos intérpretes de Japón, de China, sí, de Rusia, y entonces esto le ha dado un nivel muchísimo más alto a la guitarra, con lo cual quiere decir que los recursos técnicos utilizados hasta hoy en día están dando sus resultados. Y hay otra parte, la parte oscura de todo esto, ¿no? La visión, ¿no? Y es que depende del lugar donde te encuentres y del círculo social que manejes. Porque hay que tener claro que para hacer carrera de concertista, pues no es solo no es suficiente ser bueno, sino que tienes que tener un círculo social que te permita poder demostrar que realmente eres bueno. Entonces, hay una serie de variantes que hace que esto sea más o menos posible. Sin embargo, yo viendo la guitarra de ahora en este mundo tan cambiante, ¿no? Ahora mismo con esta pandemia, pues el área cultural ha descendido enormemente, ¿no? Y entonces uno de los más afectados precisamente es la cultura. Era pues que si lamentablemente todos los presupuestos apuntan a la parte más flaca, por decirlo, ¿no? A la parte más delgada, ¿me entiendes? Del problema. Y la parte más delgada del problema precisamente son las actividades culturales. Yo veo, como te he comentado, una evolución realmente importante, un repunte muy, muy importante en estos nuevos jóvenes
que se están formando, y lo cual quiere decir que la escuela ha mejorado considerablemente. Bueno, maestro, excelente, muy puntual. Mira, esta pregunta bastante folclórica, pero que nos atañe, ¿no? A ambos. Quisieras contarnos acerca de tu lugar de origen, ¿no? Tinaquillo, de nuestro lugar de origen y de tus memorias, anécdotas que tienen que, bueno, algunas que tengan que ver con la música o contigo mismo. Bueno, mira, sí, anécdotas muchas, la verdad. Primero que mis padres no querían que yo tocara música, que yo fuese a ser guitarrista, ¿vale? Claro. Porque ellos asociaban la guitarra pues como con los serenateros que había, pues, ¿me entiendes? Y los serenateros pues les gustaba pues tomar ron, ¿me entiendes? O tomar whisky. Entonces pues mis padres pues evidentemente viéndose en ese espejo no iban a querer que su hijo pues estudiara música, ¿no? Obvio, Entonces obvio. esa es una anécdota curiosísima, porque no querían que realmente yo estudiara música. Otra de las cosas que yo quería estudiar era ser constructor de juguetes, evidentemente. Oh, Sí, yo quería ser ingeniero constructor de juguetes, ¿no? Porque para mí lo más curioso era disfrutar el juguete hasta que se le acababa la batería. Después de eso era cuando venía realmente la diversión para mí, ¿vale? Que era cuando yo lo desarmaba para ver cómo funcionaba. Entonces tenía doble función el juguete. Bueno, entonces, bueno, ya después de eso, hubo una situación de crisis, y ya posteriormente a esa crisis, pues ellos me dejaron estudiar música. Yo con el tiempo les pude comprobar, pues, les pude corroborar mi interés por la música, y bueno, de hecho, pues, es que para aquel entonces, cuando yo me inicié en la música, es que no había otra persona que hubiese estado realizando estudios formales, de claro, música clásico en ese claro. momento, ¿no? Y entonces, claro, era complicado, era bastante complicado. Pero bueno, gracias a las circunstancias, pues yo pude, pues, ser músico, que evidentemente es una bendición ser músico. Es un privilegio realmente poder compartir emociones, poder compartir la expresión, poder compartir una serie de sentimientos a través de la música. Sé que en estos tiempos difíciles, para cualquier músico resulta difícil mantenerse o subsistir, ¿me entiendes? Desde el Sí. punto de vista económico es bastante complicado, ¿no? Y yo me atreví a venir aquí a la escuela de la guitarra, prácticamente a España, ¿no? Sin embargo, como traía ideas nuevas, ideas distintas, pues entonces yo he podido pues, hacerme un hueco y mantenerme. Algunas veces duro, esto es bastante duro, ¿no? Sí, sí, Por lo sí. cual, pues, si yo tuviese un hijo ahora en este momento y me dice que quiere ser guitarrista, yo le diría que sí, que cómo no, que con muchísimo gusto, ¿me entiendes? Pero que estudie otra cosa también, Claro, sí, es fuerte. ¿vale? Y qué era lo que te iba a decir. Tú sabes que yo conocí a Armando Cisneros, una vez lo llevaron a la Sí, universidad y una clase sí. magistral y él me contaba, así como recordando, ¿sabes? Tú eres de Tinaquillo, tú eres del mismo pueblo que Francué. Nosotros llegamos ahí a Tinaquillo, amigo. Yo llegué a conocer Tinaquillo. Y él me decía que no sé, una vez fueron por un río, una cosa. Tenía muy lindos recuerdos, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, otra anécdota que me estoy recordando ahora, pues yo tuve mucha cercanía con el maestro Alirio Díaz, Ajá. mucha cercanía, ¿no? De hecho, Alirio Díaz fue a tocar aquí porque yo lo llevé. En el año El maestro 2000. Alirio, sí, el maestro Alirio Díaz tocó aquí porque yo lo llevé. Y a partir de ahí, de ese concierto, el maestro y yo hicimos una amistad realmente muy bonita. Yo me recuerdo una anécdota, porque el maestro se quedaba en mi casa, el día Ah, del concierto se quedaba en mi casa, y hay una anécdota muy simpática. Yo le había preparado al maestro pues una comida, ¿me entiende? Acorde con su investidura, por decirlo de una manera, ¿no? Y entonces él me dice, mira Franco, a mí dame arroz con caraota y patilla, ¿no?
Y entonces, pero maestro, que yo lo estoy preparando. No, 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 chico, yo estoy. A mí es que esas comidas no me gustan. A mí esas comidas de hoteles no me gustan. Pero maestro, es que esta es una comida casera. Sí, sí, claro, casera. Por eso te estoy pidiendo arroz con carabota y ya. Bueno, pues nada, maestro. Le preparo arroz con carabota y le doy pastillas, pues también, ¿no? Y entonces, y le sirvo aquí el plato de carabota con pasta y con carabota Carota. con arroz. Y Ajá. el maestro encantado. Pero claro, me llamó la atención algo que agarró la pastilla y se la echó al arroz con caraota. Eh, Fíjate tú, qué cosas tan curiosas con el maestro. La verdad es que, de hecho, ahí atrás, si ves, sí, la ahí veo. hay una Conozco foto que la está el maestro. foto, la Ah, la conozco. conoce, el Sí, maestro Riera, y Alirio en Díaz y el yo. Teatro de Valencia, fue eso, el Sí, municipal. señor. Sí, señor. Bueno, Sí. hicimos una gira de concierto y la verdad es que fue fantástico. ¿Por dónde estuvieron Estu- ustedes esa gira? ¿Se acuerdan? bueno, estuvimos en el Teatro de la Ópera de Maracay. Ajá. Estuvimos en el anfiteatro de Bárbula y estuvimos en el Teatro Municipal de Puerto Cabello. Wow, wow. Ustedes Íbamos, tres. íbamos, sí, íbamos a hacerla un poco más extensa, pero bueno, la agenda del maestro no lo permitía, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue la oportunidad de tener esos grandes maestros compartiendo juntos, ¿me entiendes? La verdad que fue una muy bonita experiencia. Esto fue una cosa increíble, 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 la verdad. Y yo hice mucha amistad con el maestro Alirio, Alirio, que es una persona noble, una persona sencilla, una persona, bueno, pues, ¿qué te puedo decir del maestro Alirio? La verdad que yo no me lo imaginaba, ¿me entiendes? Yo me imaginaba había un maestro, una persona mucho más estirada, mucho más, no, no, que Claro, era todo lo contrario, era todo lo contrario. que Con nada. bueno, en Valencia que tuvimos muchísimas reuniones sociales, porque compartimos muchísimo. Cuando yo tenía la escuela en Valencia, yo tenía una fundación que se llamaba la Fundación Cátedra de Guitarra. Y esa fundación me permitió pues hacer cosas y por esa razón yo organicé esta gira de conciertos y nos íbamos, nos invitaban las personas las familias decían, maestro, toque la guitarra. No, no, que toque Franco, que toque Franco. Me enteré Sí, una vez también que usted llegó a tener también como un programa de televisión en Valencia, ¿puede ser? Me claro. comentó el Sí, profesor Esteban Ojeda. sí, señor. Eso fue también en el marco de la cátedra de guitarra. Hubo un mecenas realmente muy importante llamado Peter Taffy, Okay. que es un personaje en el estado Carabobo, tiene una red de emisoras de radio, y bueno, él se entusiasmó con mi proyecto y me dijo, yo quiero que tú hagas esto en televisión. Bueno, Wow. y empezamos a hacer eso en televisión. Había una productora de televisión muy cerca de la escuela, a 50 metros prácticamente, y nada, entramos en conversación con ellos y empezamos a iniciar. Yo hice 44 programas, creo, algo ¿De así. esos quedaron, maestro, o no, no se pueden rescatar? Yo tengo algunos, pero lo que pasa es que, claro, tengo las cintas, pero las cintas eran en Betacam, ¿no? Claro. Entonces ya esas cámaras ya no, ya están en desuso, ya esas cámaras no sé si existirán todavía, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo tengo algún material Vale que la pude pena conseguir, rescatar, vale la pena rescatar. pero, pero realmente, bueno, le hice muchas entrevistas, precisamente una entrevista se le hice al maestro Valirio, otra se le hice a Luisea, a Lorenzo Camejo, a Ajá. Armando Cisnero. Pues pasaron muchísimas personas por ahí, por ese programa. Luego estaba Luis Ochoa, Wow, sí, 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 todo. Efraín Silva, Em, sí, estuvieron en ese programa. La verdad es que era una cosa de muy poco presupuesto, porque prácticamente el programa lo grabábamos y no había derecho a equivocación, claro. porque no teníamos tiempo, ¿me entiendes? Para reeditar y para cortar y para hacer esto, ¿no? Ese programa no tenía dirección, de manera pues que el guión yo se lo escribía a alguien en un cuaderno y entonces él a duras penas pues hacía como de director un chico del mismo personal de la productora. Y bueno, poco a poco, o sea, con muy pocos recursos realmente pudimos hacer ese programa. Y ya no se mantuvo en el tiempo
porque esperábamos que algunas instituciones pudieran facilitarnos pues, a través de la publicidad la permanencia, ¿no? Y entonces, pero fue bastante difícil, pues no teníamos esa figura ejecutiva que fuese a vender programas, pues, ¿me entiendes? No la tuvimos nunca. Entonces, bueno, lamentablemente eso terminó, pues. Pero bueno, yo me quedé con la experiencia, y la experiencia, imagínate tú, que tenía algún invitado y de repente no podía llegar, ¿no? Y la hora de la grabación empezaba, era que no podía posponer la grabación. Bueno, yo me tenía que inventar porque era una entrevista y una clase. Claro. Yo me tenía que inventar y me tenía que poner a tocar yo en vivo, y nada, pues, y echar para adelante el programa, ¿me entiendes? Y ahí era improvisado total. Y había que improvisar y hacer media hora de grabación que duraba el programa. Pero bueno, por suerte, pues eso fue posible, y bueno, y eso salió adelante. Eso me recuerda una anécdota que viví aquí en la isla, porque yo estaba dando clases a un alumno y me llaman del Cabildo, de Tenerife, y me dicen, profesor, que necesitamos un concierto suyo. Eran las 5 cuando yo estaba dando la clase y el concierto era a las 7, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, mientras me baño, tomo un taxi porque tenía que trasladarme a una población cercana aquí a la laguna que se llama Tacoronte. Y bueno, lo cierto del caso es que yo acepté el concierto, ¿no? Entonces yo me voy con mi guitarra, etcétera, etcétera. Cuando llego a la sala, habían unas personalidades del gobierno, está el presidente del gobierno, obispos, había una gran cantidad de gente realmente importante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, pues va a comenzar el acto, yo me siento para empezar a tocar, ¿me entiendes? Y luego viene el maestro de ceremonia, que era en este caso, el homenajeado, porque se trataba del bautizo de un libro, El Cristo de Tacoronte, y me dice, bueno, profesor, yo recito una poesía de este libro y usted toca algo alusivo al Cristo. Imagínate tú que si a mí me dicen desde un principio que yo tengo que hacer eso, pues yo digo que no. Obvio. Porque yo no tengo preparación, yo no tengo música sacra, yo no tengo, ¿me entiendes? O sea, asociando el Cristo con música sacra, evidentemente, ¿no? Obvio. Bueno, o sea que es que ya no podía decir que no, porque ya estaba sentado, ya estaba empezando el acto, y justo empezar me dice, yo hago esto y usted algo alusivo a lo que yo estoy haciendo. Bueno, te podrás imaginar, hice lo que nunca se me hubiese ocurrido hacer, porque ahora me dicen que lo haga y no sé si lo volvería a hacer realmente. Y me inventé todo un repertorio alusivo al Cristo de Tacoronte. Fíjate tú, fue una anécdota tan curiosa, que después que termina el acto, se acerca el obispo, no me acuerdo cómo se llama, o cómo se llamaba, y me dice que si le puedo facilitar la música que había tocado. Y le digo, pero ¿cómo se la voy a facilitar si la acabo de inventar? Y se pone la mano en la cabeza y dice, ay Dios mío, ay Dios mío. Fíjate tú, fue una cosa de verdad, una experiencia, bueno, yo creo que de todas las experiencias que yo he vivido como ejecutante, como músico, como concertista, esa ha sido, yo creo que la más significativa que yo he tenido en toda mi vida. Y la más iluminada. Sí, la verdad es que fue una cosa impresionante, de verdad, lo que fui capaz de hacer. Ahora, que va, si alguien me dice, tiene que improvisar un concierto, le digo que vaya. ¿No? El que tenía agallas. Como quien dice, hay que estar en la situación para hacerlo, ¿no? Sí, Y que sí. la música tuviese sentido y que la música tuviese un final, un desarrollo, un inicio, un desarrollo y un final, ¿me entiendes? Y darle forma a cada una de las obras, ¿me entiendes? La verdad es que fue una experiencia inolvidable. Yo creo que el Cristo de Tacoronte realmente en ese momento me iluminó y me dijo, yo te voy a ayudar. Ah, bueno. Porque de lo contrario fue una cosa realmente hermosa, realmente. Qué bueno, maestro. Sí. No, qué extraordinario, de verdad, extraordinario. Increíble. Profe, bueno, ahora sí entrando
en una materia bastante importante, ¿no? Que nos hable acerca del uketin, ¿no? El nacimiento de este nuevo instrumento, de sus posibilidades y cómo ha respondido a sus inquietudes investigativas y musicales y cómo observa las proyecciones a futuro de este instrumento, ¿no? Bueno, yo he sido una persona muy inquieta realmente, ¿no? Y he hecho unos cuantos trabajos de investigación. He tocado con guitarras acústicas, he tocado el timple, he tocado el ukelele, he tocado la guitarra clásica, he tocado la guitarra popular, he tocado el cuatro, La ud también, pero ¿no? siempre, sí, con muchas inquietudes, ¿vale? Y entonces, hace un par de años estuve tocando el timple, porque, bueno, me tocaba enseñarlo y tenía que aprenderlo, pues, ¿no? Bueno, y entonces hice un trabajo interesante con el timple, hice más de 80 adaptaciones, entre arreglos y adaptaciones para ese instrumento. Y bueno, pero quizás me quedé un poquito corto porque habían adaptaciones que funcionaban muy bien, pero otras menos, ¿no? Claro. Entonces, y después estuve tocando el ukelele, también porque tenía que enseñarlo, pues tenía que aprenderlo. Pues entonces lo aprendí a tocar para poderlo enseñar. Y entonces también hice obras en el ukelele, pero también me quedé con la inquietud de que el ukelele me faltaba, ¿me entiendes? Lo que al timple sobraba. Y, Claro, y el ukelele tenía lo que el timple le faltaba, ¿vale? claro. Entonces hice una unión de estos dos instrumentos y por eso se llama uketin, de Ah, ukelele y de timple, ¿vale? entiendo. Entonces mandé a hacer un ukelele con un luthier reconocido aquí en la isla, Francisco Fariña, que amablemente pues siempre ha sido una persona muy predispuesta a este tipo de trabajos y de cosas, ¿no? La verdad es que yo agradezco muchísimo a Francisco toda su disposición para este tipo de cosas. Bueno, lo cierto es que entonces a un ukelele que normalmente tiene 4 cuerdas, le agregué una quinta cuerda, pero una quinta cuerda aguda, porque Wow. si bien es cierto, existen ukeleles de 5 cuerdas, Pero son pero hacia la los bajos. cuarta, la cuarta es doble, ¿me entiendes? O Claro, sea que, y se afina en octava. Este claro. no, esto es un instrumento pues que tiene una cuerda adicional. Aun cuando desconozco realmente los antecedentes, porque todos estos guitarros, guitarricos como les llaman, han estado permanentes prácticamente en distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que estos instrumentos, por eso yo no quiero atribuirme ninguna autoría con respecto al instrumento, aun cuando desconozco realmente el origen de este instrumento afinado tal y cual como está, ¿Cómo ¿vale? se afina, Pero de maestro? que ¿Por, existía, por, por, por octavas, por quintas, por... no, esto es siempre las afinaciones de todos estos instrumentos coinciden. De manera pues que la afinación del 4 coincide con la del timple coincide con el charango coincide con esto. O sea, prácticamente porque siempre son afinaciones entre terceras y cuartas. Claro. Armónico, un Terceras y instrumento cuartas. armónico. Igual Claro, que la guitarra, pues, ¿me entiendes? claro. Igual que la guitarra. Entonces todos estos instrumentos, ¿me entiendes? Que han estado distribuidos por el mundo, ¿me entiendes? Incluso desde qué sé yo, El eh, Renacimiento, sí. Había un montón de mucho, temples. mucho antes, ¿no? Sí, se conocen instrumentos de estos instrumentos que se a partir del 1600, ¿no? Imagínate, ¿no? O Sí, sea, entonces, bueno, de manera pues que para mí no es importante la atribución de la creación de un nuevo instrumento, sino más bien lo que yo puedo hacer con el instrumento, que yo creo que es una claro. cosa mucho más El trabajo del interesante. repertorio, Entonces ¿no? he complementado lo que al ukelele le falta agregando la cuerda y lo que al timple le falta agregando el registro, ¿vale? Entonces Ah, tengo un instrumento que este es el hermoso uketín suena, hermoso. con su sobremástil, ¿vale? Y entonces pues la verdad es que a mí me ha llenado de muchísima, muchísima satisfacción. No sé hasta dónde voy a llegar con esto, porque no lo sé. Ahora simplemente es un trabajo de investigación del cual me siento muy motivado y sobre todo muy agradecido porque las cosas que estoy haciendo me gustan cada vez más, ¿me entiendes? Profe, Y saber que puedo tocar
qué sé yo, una obra de Bach con este instrumento, que puedo tocar una obra de Rodrigo Riera con este instrumento, o puedo tocar Recuerdos de la Alhambra con este instrumento, la verdad es que es una pasada, es una Claro, verdadera pasada. Entonces yo creo mira, yo encantado de seguir trabajando en este formato, ¿vale? De manera pues que ojalá, ojalá eh, haya gente que quiera sumarse a esto y hace, porque la verdad es que va a encontrar una gran cantidad de posibilidades, pero muchas, muchas, muchas posibilidades. claro. Así Usted, es por que, ejemplo, Luquetín, Ujú. Sí, 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 te iba dime. a preguntar acerca del repertorio, que el repertorio de por sí lo estás transcribiendo tú para el instrumento, o sea, todo lo se está haciendo desde cero, ¿no? Digamos. O sea, Sí, sí, pero no existe repertorio para esto, para este instrumento. No claro, existe ningún repertorio para este instrumento. Sí, yo estoy haciendo las transcripciones, estoy haciendo las adaptaciones y la verdad es que, pero muy simpático todo, muy, muy, muy simpático. La verdad es que te puedo decir que estoy muy contento, la verdad. Yo no sé a dónde va a llegar esto, pero lo estoy disfrutando enormemente, la verdad. no, maestro, qué extraordinario. El mundo tiene que conocer ese instrumento. Y qué bueno. Y, por ejemplo, otra pregunta que me surge de momento, ¿ya se le han acercado interesados a aprender o usted todavía está en el proceso de investigación, ¿no? Digamos, de que... No, no, de hecho yo estoy con este instrumento desde el mes de octubre del año pasado. Ah, hace poco, muy poco. Entonces, desde el mes de octubre del año pasado hasta ahora he hecho 14 grabaciones. Perfecto, perfecto. Va, pues muy bien, muy bien. Seguimos, pues. O sea, otra pregunta que me surge así de inmediato, claro, por ejemplo, ¿y usted va a hacer, claro, algún registro del instrumento, algo Sí, como invención? yo tengo que adaptar las tonalidades a las posibilidades del instrumento, ¿vale? De hecho, tengo dos instrumentos. ¿Ve? Este tiene otra sonoridad, este otro que tengo. Ah, ¿Ves? Y, y este, que te voy a hacer lo mismo para que veas la diferencia. ¿Ves? como una seda suena eso. ¿Vale? Wow, Entonces, wow. Excelente, maestro. son dos sonoridades que me permiten, entonces, hay obras que se ajustan mejor a este formato y hay obras que se ajustan mejor al otro formato. Claro, claro. ¿Vale? Extraordinario, Entonces, maestro. por ejemplo, en el caso de Bach, yo encuentro mejor recurso el otro instrumento, de manera pues que tengo para jugar con los instrumentos. ¿Ve? Entonces eso me permite muchas más posibilidades. ¿Vale? No, extraordinario, maestro, de verdad. Bueno, profe, creo que ahora sí hemos llegado al final, ¿verdad? De la entrevista. Y bueno, maestro, agradecerle. Ojalá salgan discos de ahí, porque eso sí sería como otra cosa, también un buen proyecto para ir dejando registro, ¿no? Bueno, ya usted está dando registro de las primeras grabaciones en su canal de YouTube. Eso es otra cosa que quiero hacer, invitar a las personas, bueno, que se suscriban a su canal, que estén muy pendientes, muy atentos a sus investigaciones, a sus cursos didácticos. Bueno, el que quiera tomar, yo voy a dejar absolutamente todos sus contactos acá en la Claro descripción que también sí. del video. Y bueno, Sí. maestro, agradecerle por todo su tiempo, por toda su paciencia, y de verdad por darnos toda esta información que es tan profundamente valiosa. O sea, tanto para los músicos y para las personas en general, ¿no? Que entiendan que realmente hoy en día se están haciendo cosas sumamente interesantes de un carácter serio, investigativo, de un carácter muy académico y profesional y también que son aportes no nuevos al mundo. Y bueno, maestro, de verdad, agradecidísimo por su tiempo por toda la información que nos brindó. No, siempre la orden. Y puedes contar conmigo y también agradecerte una vez más, ¿me entiendes? La posibilidad de poderme haber expresado y decir tantas cosas No, como quería decir. no, increíble. Dentro de poco, como
no terminé de responderte la otra pregunta, pero dentro de poco ya crearé un canal de YouTube en donde voy a vaciar toda la información de Luquetín, ¿vale? Wow. Con la idea de ver el feedback que genera todo esto y a partir de esto ver a dónde podríamos llegar, porque es impredecible, ¿no? E imprevisible también saber a dónde vamos a llegar, porque no tenemos esa certeza, porque ni siquiera yo, ¿me entiendes? Lo puedo asegurar, ¿no? Yo Claro, no, seguiré todavía no se puede trabajando, dimensionar. Claro. seguiré trabajando hasta que el cuerpo me lo permita, y Amén. eso sí, pero con un entusiasmo enorme, con ganas de vivir, con ganas de seguir haciendo cosas. Mira, ya yo no soy un muchacho, yo tengo ya 65 años, ¿entiendes? Ujú. Que se dice pronto, ¿vale? Pero mira, pero con unas ganas inmensas de seguir, porque la verdad es que, si bien es cierto, tengo esa edad, pues mi espíritu, ¿me entiendes? Es de una persona de 30 años. Pues, ¿me Es entiendes? así, O sea que maestro. yo estoy en la música, pero de verdad contento. O sea Ah, que, a- aun cuando cuando la situación económica sea un poco difícil, pues yo siempre estoy contento por la creatividad, por el hecho mismo de compartir la música, por el hecho, es que es un privilegio enorme, como te dije anteriormente, ser músico, la verdad que sí. claro que sí, maestro. Qué bueno. No, de verdad. Y bueno, profe, no le quito más tiempo. Yo corto acá.